En ese momento, el Ejército Rojo ya había conquistado toda Prusia Oriental y Polonia y se acercaba a Berlín. Así que, obviamente, no hay ni comparación. Fue sin duda el Frente Oriental el que tuvo 10, 20, 100 veces más hombres, más combates, líneas de frente más extensas. Fue el ejército soviético, el Ejército Rojo, quien derrotó a la Alemania nazi. Y por ejemplo, el gas para Auschwitz fue fabricado por IG Farben, con inversores estadounidenses. Essen. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña el Dr. Vladimir Brovkin. El Dr. Brovkin fue profesor de historia en la Universidad de Harvard y consultor para varias agencias estadounidenses. Su libro más reciente, titulado De Vladimir Lenin a Vladimir Putin, Rusia en busca de su identidad, examina cómo el pasado ruso ha influido y dado forma a la política actual y, en particular, a la división entre Oriente y Occidente. Es una lectura muy perspicaz. Dejaré el enlace en la descripción más abajo. Debo decir que el Dr. Brovkin tiene su propio canal de YouTube centrado en la política y la historia contemporáneas. Es un recurso excelente. Se ha convertido en uno de mis canales favoritos de YouTube. Compartiré el enlace en la descripción más abajo. Por favor, suscríbanse. Soy un gran admirador. El otro día, el Dr. Brovkin publicó un video sobre la batalla de Stalingrado, y tengo que decir que lo vi en cuanto lo subió. Muchísimas gracias por acompañarnos, Dr. Brovkin. Es un verdadero placer tenerle aquí. Este año se cumple el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Las potencias aliadas, compuestas por la Unión Soviética, a la que posteriormente se unieron Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y otros países, lucharon contra las potencias del eje, lideradas por los regímenes fascistas de la Alemania nazi, Italia y Japón. La magnitud de la guerra fue absolutamente sin precedentes en la historia humana. La Unión Soviética movilizó a 34,5 millones de hombres, superando a todos los demás. Estados Unidos movilizó a 16 millones de soldados, China contó con 14 millones de hombres y el Reino Unido y Francia movilizaron 11 millones en conjunto. El coste humano de la Segunda Guerra Mundial asciende a 78 millones de personas. Esto no es solo historia, es un legado que nunca debemos olvidar. Antes de entrar en detalles, quizá deberíamos hablar brevemente de los principales protagonistas. Dr. Brovkin, ¿podría contextualizar explicando la dinámica detrás de esta alianza tan inusual entre Stalin, Roosevelt y Churchill? Hay muchísimos libros escritos solo sobre la formación de la alianza y sobre el inicio de la guerra. Así que, si entramos en una discusión seria sobre eso, nos llevaría muchas horas, o al menos toda esta hora. Así que, muy brevemente, lo más importante es que esta alianza, nadie sabía que ocurriría. En resumen, en los años 30, Stalin pensaba que podría crear un frente antifascista. Y esta era la política de la Comintern a mediados de los años 30, cuando Litvinov era ministro de Asuntos Exteriores. Pero luego todo cambió muy rápido en 1938-39. Creo que 1938 es el punto de inflexión crucial para la política soviética, porque Stalin no fue invitado a la conferencia de Múnich. Y la conferencia de Múnich básicamente no lo hizo, especialmente. Se le acusa de ser apaciguamiento y todo eso. No creo que eso sea importante. Lo importante es que Stalin no fue invitado y que Checoslovaquia, bueno, en realidad no fue dividida ni entregada a Hitler. Eso es exagerar. A las zonas de Checoslovaquia de habla alemana se les permitió la autodeterminación. Así que en cierto sentido no hay nada criminal en ello. Quiero decir, ¿por qué no podían los alemanes de los Sudetes unirse a Alemania? El problema fue que Hitler violó ese acuerdo y en marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Eso es lo que realmente marca el inicio de la guerra, porque después de eso, Gran Bretaña y Francia dieron una garantía a Polonia, lo que significaba no más. Esto no va a volver a ocurrir.
Si te mueves de nuevo, entonces estamos en guerra. Así es como Francia y Gran Bretaña entraron en la guerra. Stalin todavía estaba explorando la posibilidad, en el verano de 1939, de si podrían formar un frente común. Pero al mismo tiempo, Ribbentrop fue a Moscú y le hizo a Stalin una oferta que no pudo rechazar, lo que significaba mantenerse al margen de la guerra. Quiero decir, la gente suele centrarse en el hecho de que Rusia obtuvo la mitad de Polonia. En realidad, no fue la mitad de Polonia. Lo repito una y otra vez. Vilna, según el juicio de cualquiera, no es parte de Polonia. Bueno, lo mismo ocurre con Leópolis, que es Ucrania. Y lo mismo ocurre con aproximadamente la mitad, cerca de la mitad, de la actual Bielorrusia. Eran bielorrusos porque eran cristianos ortodoxos. Esa es la principal división. Los dialectos son muy similares. Bielorruso, polaco. El alfabeto es diferente, pero si eres católico, eres polaco. Si eres ortodoxo, eres ruso o bielorruso. Así que lo más importante es que él quería mantenerse al margen de la guerra, igual que hicieron los Estados Unidos. Así que nadie puede realmente acusar a Stalin de intentar mantenerse fuera de la guerra. Estados Unidos se mantuvo al margen de la guerra, incluso cuando París fue tomada por Hitler. Eso es un hecho. Estados Unidos no entró en la guerra hasta que Japón atacó a los Estados Unidos. Y el 11 de diciembre, cuando los alemanes realmente estaban luchando cerca de Moscú, solo entonces entraron los Estados Unidos en la guerra, después de Pearl Harbor. Así que Stalin quería mantenerse al margen de la guerra. Hizo un trato con Hitler, que desplazó la frontera hacia el oeste, lo cual era muy beneficioso para sus propósitos de seguridad. Además, esto revirtió los resultados de la guerra ruso-polaca de 1920, cuando Polonia obtuvo esos territorios, que eran en parte ucranianos, en parte bielorrusos y en parte lituanos. Así fue como todos ellos acabaron en una guerra sin haber hecho realmente nada. Fueron las circunstancias que les rodeaban. El ataque japonés a Pearl Harbor, la rápida derrota de Francia en 1940. Así fue como todo se unió para que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética acabaran juntos enfrentándose a Hitler, Alemania y Japón. Así que la guerra comenzó en 1939 y en junio de 1941, durante la Operación Barbarroja, que mencionaste en tu canal, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. 2 años después, en 1943, Estados Unidos, Reino Unido y Francia abrieron el Frente Occidental en la Conferencia de Teherán. Siempre he tenido curiosidad. ¿Qué específicas unidades para investigar anudar e efectiva avanzación en la lucha contra el fascismo? Este es, de nuevo, uno de esos temas muy controvertidos. Y otra vez, hay muchísimos libros y muchas teorías diferentes sobre por qué esperaron tanto tiempo. Creo que la respuesta rápida sería que Estados Unidos era el único país que realmente tenía capacidad para combatir seriamente en el frente. Gran Bretaña no la tenía. Gran Bretaña había sido derrotada. Lo único que podía hacer era bombardear ciudades alemanas, y eso es lo que hicieron tras la caída de Francia. Francia estaba fuera del juego, derrota, ocupada, dividida. Así que ya no contaba. Estados Unidos estaba espado con Japón. Este era un desafío muy serio. Japón fue, en efecto, un oponente muy poderoso. Tan poderoso que cuando observamos los dos teatros de guerra, en Japón y el Pacífico y en Alemania, Alemania parece mucho menos poderosa que Japón. Japón controlaba un imperio que se extendía cientos de miles de kilómetros o millas, prácticamente todo el Océano Pacífico, casi hasta Australia y hasta Birmania, incluyendo toda China y el sudeste asiático. Era un imperio enorme con enormes portaaviones. Alemania no tenía ningún portaaviones. Japón tenía, creo, 5 o 6. Así que, en otras palabras, Estados Unidos estaba ocupado con un oponente militar muy serio. Y por lo tanto, Europa no era una prioridad para ellos, porque ¿qué vas a hacer? No puedes atacar. Tienes que tener un frente en algún sitio.
Así que fue entonces en Teherán cuando discutieron dónde debería estar. Stalin, por supuesto, lo quería más cerca de él, y hubo varios planes. Los británicos querían desembarcar en Grecia y avanzar por los Balcanes. Pero de nuevo, Stalin dijo que eso no llevaría a la derrota de Alemania si avanzaban por los Balcanes. Finalmente, decidieron pasar por el norte de África simplemente porque era la opción más fácil. Se hizo un trato en Marruecos con los generales que abrieron Marruecos al desembarco estadounidense. Luego fueron de Marruecos a Libia. Y solo entonces Hitler envió a Rommel y 200.000 tropas. Eso es una fuerza realmente menor comparada con los 3 millones que estaban combatiendo en Stalingrado en ese momento. Así que esto es el norte de África, y el desembarco de Normandía se estaba preparando y posponiendo y posponiendo. Y permítanme decirles a sus oyentes que en el momento del desembarco de Normandía, solo había 145.000 soldados. En ese mismo momento, en el frente oriental, la Unión Soviética tenía 12 millones de soldados. 12 millones, lo comprobé, en 1944. Ahora, comparando esto, en junio desembarcaron y en agosto tomaron París. Así que avanzaron, digamos, 300 kilómetros desde el desembarco hasta tomar París. Creo que fue el 24 de agosto. En ese mismo momento, se libraba la batalla de Bagration en el noroeste de Rusia, junto a los países bálticos. Así que, durante la Operación Bagration, llamada así por el general de 1812, había un ejército de 300.000 alemanes rodeado cerca de Riga, aislado del acceso a Prusia Oriental y Alemania. Las pérdidas totales de los alemanes en ese verano de 1954 fueron de 450.000, de los cuales 300.000 quedaron rodeados. Es decir, las proporciones, y eso solo en 3 meses. Así fue la lucha en el frente oriental durante el verano de 1944. En otras palabras, la magnitud realmente muestra que la mayor parte de los combates más duros y las bajas más graves sufridas por el ejército alemán ocurrieron evidentemente en el frente oriental. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, creo que deberíamos dedicar, aunque sea un par de minutos, al propio Ejército Rojo. El Ejército Rojo estaba compuesto por personas de diferentes repúblicas, pero ¿qué nacionalidades conformaban la mayor parte de una fuerza militar tan increíblemente grande? Bueno, fue proporcional a la población porque hubo un reclutamiento general. Y luego estaban, por supuesto, los llamados voluntarios, el Narodny Front, el Frente Popular, que eran personas que se ofrecían básicamente para defender sus propios territorios. Se quedaban cerca de la zona de la que procedían, pero todos los hombres de entre 20 y 45 años podían ser movilizados al ejército, a menos que trabajaran en una capacidad significativa en la industria de defensa en algún lugar. Así que esto significa que, como has mencionado correctamente, según el Ministerio de Defensa hoy en día, se puede comprobar que el número de personas que llevaron el uniforme, lo que también incluía a mujeres, por cierto, fue de 33 millones. 33 millones de ciudadanos soviéticos, en su mayoría hombres, pero también algunas mujeres, como cientos de miles, Ahora, de nuevo, hagamos los números. En 1951, cuando comenzó la guerra, el Ejército Rojo tenía 3 millones de hombres y fue casi completamente derrotado. Al final del año, la mayoría de ellos eran prisioneros de guerra. En mi video, mencioné que entre ellos estaba mi tío, el hermano mayor de mi padre, que tenía 20 años en ese momento. Él estuvo en la guerra al principio y murió. Quiero decir, lo mataron, obviamente. Aunque no había ningún registro, salvo que lo encontré en los archivos del Ministerio de Defensa. Ahora cualquiera puede encontrar a sus familiares. Es un archivo muy bien organizado. En fin, 3 millones. Al año siguiente, en Stalingrado, había 6 millones. Así que fueron capaces de crear un nuevo ejército y duplicarlo.
Esa es la increíble capacidad del sistema soviético para movilizar a las masas. Los bolcheviques eran mejores que nadie en el mundo en una cosa: movilizar a las masas. Y ahora resultó muy útil que pudieran reclutar, movilizar, reclutar por sorteo y entrenar, etc. Así que estamos hablando de unos 6 millones. Y como dije, en 1944, durante el asalto final a la Wehrmacht, había 12 millones sirviendo al mismo tiempo. Esto es lo que los bolcheviques podían hacer. Y creo que es un logro bastante notable. No solo reclutarlos y llamarlos a filas, sino también entrenarlos, alimentarlos, mover las tropas, coordinar. Quiero decir, todo este enorme esfuerzo que había que organizar, y lo hicieron. Absolutamente increíble. Y creo que es un testimonio del Ejército Rojo, que por supuesto estaba compuesto por rusos, ucranianos y bielorrusos. Esas eran, en cierto modo, las tres principales nacionalidades dentro de las Fuerzas Armadas. Y es un testimonio increíble de la capacidad de unirse frente a una amenaza externa. Ahora me gustaría centrarme en los puntos de inflexión clave de la guerra que finalmente condujeron a la gran victoria. Quizás podríamos empezar con la batalla de Stalingrado, que fue la batalla más grande y sangrienta de la historia de la humanidad en términos de bajas y participantes. ¿Podría contarnos cómo se desarrolló la batalla de Stalingrado y tal vez hablar un poco sobre la importancia de la victoria soviética en Stalingrado? Sí, muy brevemente. Este es de nuevo un tema enorme, y hay muchos libros escritos sobre cada una de esas cuestiones. Pero lo importante de la batalla de Stalingrado es, por supuesto, que es la batalla más grande y sangrienta de la historia mundial. Eso es todo. Nunca hubo. Incluso Verdún tuvo 1.450.000 franceses y 500.000 alemanes, sumando alrededor de 1 millón de bajas. Aquí tenemos 1 millón en cada bando. Así que hubo combates muy intensos. Básicamente, en cuanto a fechas, va desde el verano de 1942 hasta enero o febrero de 1943, cuando el resto de las fuerzas alemanas se rindieron. Así que son 6 meses. Y durante esos 6 meses murieron en combate 2 millones de soldados. Ahora bien, toda la estrategia consistía en que después de que los alemanes sufrieran el revés cerca de Moscú, tenían que decidir qué hacer a continuación. Muchos historiadores militares creen que la decisión de avanzar hacia el sur, hacia el este en dirección a Stalingrado, fue un error. La razón por la que fue una mala decisión es que cuanto más se adentraban los alemanes, más difícil era abastecerlos, porque se trata de distancias enormes. Permítame darles este dato. De Brest-Litovsk, en la frontera bielorrusa, a Moscú hay exactamente 1.000 kilómetros. Esto es lo que avanzaron en 1941. Ahora, de Kharkov, donde estaban a principios del 42, a Stalingrado hay 800 kilómetros. Así que tuvieron que avanzar casi 800 kilómetros más para llegar a Stalingrado. Su plan era barrer todo el sur. Estas son estepas abiertas, que son un terreno fácil para que los tanques avancen, sin árboles como en el centro de Rusia. Y luego, envolver y avanzar hacia el norte a lo largo del Volga, destruyendo los principales centros de población de Rusia, porque más allá del Volga está escasamente poblado, y después vienen los montes Urales y Siberia. Así que pensaban simplemente rodear Moscú. Y el segundo objetivo era avanzar hacia el Cáucaso Norte, hacia Bakú, para apoderarse del petróleo de Bakú, porque Hitler realmente necesitaba petróleo para sus ejércitos. Hitler really needed oil for his armies. So they thought this was super ambitious. Así que pensaron que esto era sumamente ambicioso, casi imposible. La razón por la que es tan difícil es porque en el momento en que cruzaron el Don, los dos ejércitos se separaron. Esa es la clave de su derrota, porque el octavo ejército continuó avanzando hacia Stalingrado, y solo hay 100 kilómetros desde el río Don hasta Stalingrado, mientras que el quinto ejército fue hacia el sur, al norte del Cáucaso, con el objetivo de llegar a Bakú. Nunca llegaron a Bakú, se quedaron atascados en el norte del Cáucaso y nunca lo lograron. Mientras tanto, en el hueco,
No tenían suficientes soldados, así que pidieron ayuda a italianos, rumanos y húngaros. Se estaban quedando sin hombres. And Hungarians, so they were running out of men, and they should have thought about that in advance. Debían haber pensado en eso de antemano, mientras que los rusos ya los superaban en número, y serían 6 millones para mediados de verano. Pero en cualquier caso, los alemanes estaban tan seguros de sí mismos. Este es otro gran problema. Estaban tan seguros de sí mismos, y los rusos estaban tan intimidados por sus propias derrotas. Y encontré un dato muy interesante. Hay un libro de Alexander Werth, que era hijo de un emigrado blanco, pero es de ciudadano francés y muy afín a Subizéber. Era bravo, esto se describe Rusia en guerra. Rusia testra, es punusmalt en Amain. I checked, it's available on Amazon. So Werth writes that when Así que Werth escribe que cuando llegó la victoria y rodearon a los ejércitos alemanes, ni siquiera los rusos podían creerlo. Eso es lo que escribe en el libro. Los soldados decían entre ellos, no puede ser, no hemos podido hacer eso, es imposible. En otras palabras, la gente estaba tan condicionada a creer que los alemanes estaban ganando, que los alemanes avanzaban, que los alemanes siempre ganaban, que cuando los rusos finalmente vencieron, al principio nadie quería creerlo, porque era increíble, pero lo hicieron. Los duros combates habían agotado tanto a los alemanes que ya no podían avanzar más, ni siquiera dentro de la propia ciudad de Stalingrado, casa por casa, barrio por barrio. No pudieron continuar ni siquiera hacia el sur, hacia Astrakhan, para unirse al otro ejército que iba a Bakú. No pudieron hacerlo, tuvieron que resistir y luchar, y luego, el movimiento de pinza desde el norte y el sur los rodeó. Y este es otro punto muy interesante para una audiencia occidental. El general Paulus, que fue ascendido a mariscal de campo, pidió permiso. Déjame romper el cerco, déjame romper el cerco. No, lucha, quédate y lucha, quédate donde estás. Tan absurdo. Pero porque no quería admitir que había una derrota. Permitir la retirada significa reconocer la derrota, y no pudo hacerlo. Así que, al final, perdió más. Perdió 250.000 hombres y 22 divisiones. Y para honor de los generales alemanes, los 22 generales se quedaron con sus hombres y se rindieron. Y esto fue en enero de 1943. And this was January 1943. Después de la derrota en Stalingrado en 1943, como usted mencionó, en enero, el ejército alemán hizo un último intento de avanzar en Kursk en el verano de 1943. La batalla de Kursk duró varios meses. Creo que terminó en agosto. Estoy seguro de que usted lo confirmará. Se convirtió en la mayor batalla de tanques de la historia, con miles de tanques involucrados. ¿Podría hablar sobre la batalla de Kursk y cómo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial? Sí, la batalla de Kursk es también absolutamente fascinante. De hecho, porque es la mayor batalla de tanques de la historia. La historia es más o menos así. Después de la batalla de Stalingrado, que fue en febrero del 43, todo el mundo se preguntaba qué hacer a continuación. Lo sorprendente es que la ofensiva rusa estaba ganando velocidad y avanzaban a la misma velocidad que los alemanes antes. Así que, en 2 meses, estaban de vuelta en Kharkov. En otras palabras, los alemanes perdieron 800 kilómetros en 2 meses. Así como avanzaron rápido en 1941, ahora los rusos, o el Ejército Rojo Soviético, avanzaron realmente rápido y estaban en Kharkov. Luego, un episodio interesante fue que Khrushchev reveló que supuestamente advirtió a Stalin que se estaban moviendo demasiado rápido y que debían frenar porque había una brecha. Y de esto es de lo que los alemanes estaban tan orgullosos. Ahí está el general Manstein. Ordenó una ofensiva en la brecha entre los 2 ejércitos rusos y volvió a tomar Kharkov. Así que hay una segunda conquista de Kharkov por parte de Manstein. Otro episodio interesante sobre la batalla de Kursk es que Hitler acudió al cuartel general.
estuvo muy cerca de Kharkov, en un lugar no revelado, donde los generales alemanes y Hitler celebraron una conferencia. El general Guderian, el legendario general de los ejércitos de tanques, he leído las actas, instó a Hitler a pasar a una defensa profunda, a abandonar cualquier plan de ofensiva y simplemente, como él dijo, defender Europa. Eso significaba construir fortificaciones en la línea del frente existente, que iba desde Kharkov hasta un gran tramo de Rusia, unos 200 kilómetros al oeste de Moscú, y luego a través de Bielorrusia hasta el Báltico. Las tropas alemanas seguían cerca de Leningrado. Todavía estaban bloqueando Leningrado en 1943. Así que Hitler se negó. Esta fue otra de sus, ya sabes, no avanzar. Así que les ordenó avanzar. Y Manstein estaba encantado de hacerlo. Reunieron una fuerza considerable, 5.000 tanques. El plan era dar un gran golpe, romper el frente e intentar hacer lo que Denikin hizo en 1919, acercarse mucho a Moscú. Así que era un buen plan, pero aquí hay otro tema fascinante sobre esto. Stalin lo sabía. Quiero decir, la inteligencia soviética era muy eficaz. De alguna manera fue a través de Suiza. Pero de nuevo seguí todos estos telegramas y cosas. A principios de la primavera, Stalin sabía de la inminente batalla de Kursk. Sabía las fechas. Quiero decir, la inteligencia fue fantástica. Se pospuso hasta mayo, luego de mayo a junio, y después de junio a julio. Y finalmente comenzó, creo que fue el 4 o el 6 de julio, la batalla de Kursk. Para entonces, no solo los soviéticos lo sabían, sino que Stalin escuchó a Zhukov, y Zhukov hizo lo mismo que Guderian aconsejó, salvo que Stalin tomó ese consejo y construyó fortificaciones por si acaso. Se trataba de varias filas y filas de defensas, trincheras, alambradas antitanque, obstáculos, todo tipo de cosas y tropas en cada oleada. Así que era como varios cientos de kilómetros de profundidad, lo que significa prácticamente hasta Moscú, porque solo hay 300 kilómetros. Y esa era la defensa. Y Manstein lo intentaron, y tomaron la primera línea y la segunda línea. Pero después de 3 días de combates, se dieron cuenta de que estaban perdiendo una cantidad enorme de hombres y tanques. Y avanzaron 8 kilómetros. 8. Pensaron, vaya, esto no puede seguir así. Quiero decir, todo esto por 8 kilómetros de estepa, así que lo abandonaron. El tercer dato fascinante sobre la batalla de Kursk, los alemanes la abandonaron al 6.º día. La abandonaron, es decir, simplemente no podían, simplemente ya no querían avanzar más. Algo se rompió, así que entendieron que no se podía hacer. A partir de ese momento, solo fue retirada hasta Berlín. Con detalles muy interesantes. Normalmente la gente no presta mucha atención a esta parte. Pero lo he mirado y es muy interesante porque hubo algunas operaciones muy impresionantes desde un punto de vista puramente militar, cercos, avances. Y también comprobé que el ejército soviético perdió, creo, 700.000 hombres liberando Europa del Este. Así que seguían siendo bajas muy graves que tuvieron que sufrir. Fue una lucha muy seria. Los alemanes perdían más. De hecho, la página web que muestra las bajas alemanas en la Segunda Guerra Mundial indica que iban en aumento. Los rusos perdieron más en 1941 que en 1942, y los alemanes perdieron mucho. Cerca de 1 millón en 1944 e incluso más a principios de 1945, porque estaban cercados, porque había combates desesperados, así que sus bajas aumentaban a medida que la guerra avanzaba hacia el oeste. Esto es absolutamente fascinante. Así que la guerra comenzó en 1939 y luego Estados Unidos se declaró un estado neutral ese mismo año. La Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, como acabamos de mencionar, y Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Or it says Stalinist with AMC.
Sí, gracias. Gracias por aclararlo. Sin embargo, no fue hasta 1944, con el desembarco de Normandía, cuando los aliados occidentales abrieron el segundo frente contra las fuerzas del eje, aunque la decisión de hacerlo se tomó en la Conferencia de Teherán en 1943. En cuanto al tamaño y la escala del Frente Occidental y el Frente Oriental, ¿cómo se comparaba el Frente Occidental con el Frente Oriental, donde el Ejército Rojo continuaba avanzando hacia Berlín? Bueno, ya mencioné que el primer frente que se abrió fue en el norte de África. Esto fue en 1942-43, la campaña del norte de África, y el ejército alemán estaba bajo el mando de Rommel, el general Rommel, con 200,000 hombres. Eso es todo. Así que no era realmente un gran ejército. Y luego estaban los italianos, pero los italianos eran motivo de burla. Los alemanes simplemente fueron allí para ayudarles porque no podían mantener el frente. Así que esto es 1943. Y luego avanzaron hasta aproximadamente la mitad de Italia. Esto fue en 1942-43. A mediados de 1943, los aliados habían avanzado al norte de Nápoles. Y esto fue lo que provocó la revolución en Italia, el derrocamiento de Mussolini. Luego lo volvieron a poner en el poder y los alemanes ocuparon Italia. Así que, esa parte de Simamiro, autorização en infatuacia idealiu, no themiano, incluye Roma, en de Roma y Nápoles, en thif de finis que semanas, es we snilly están en el sur. Y se quedaron allí hasta el final de la guerra. Nunca se trasladaron al norte hasta el final. Pero es en junio de 1944 cuando se abre el Frente de Normandía, el día el desembarco, a principios de junio de 1944. Y esta era una fuerza relativamente pequeña, 144,000. Así que esto es muy poco. Y como he dicho, tuvieron bastante éxito en el sentido de que avanzaron y liberaron París el 24 de agosto. Luego avanzaron hacia Aquisgrán, en la frontera alemana, y se quedaron atascados allí hasta marzo del 45. En otras palabras, si uno quiere ser cínico, podría decir que casi no hubo combates en el frente occidental. Solo hubo una batalla seria, el desembarco, y luego la batalla de las Ardenas, cuando Hitler intentó expulsarlos de nuevo. Y fue muy, muy sangrienta. Hablé con muchos estadounidenses que lucharon en la batalla de las Ardenas. Hablé con veteranos en los años 80, cuando aún estaban vivos, y ellos pensaban que esto era, que se había desatado el infierno y que podrían perderlo todo. Pero resistieron, y fue solo después de eso, en marzo, cuando entraron en Alemania. Ahora bien, ya en ese momento el Ejército Rojo había conquistado toda Prusia Oriental y Polonia, y se acercaba a Berlín. Así que, obviamente, no hay ni siquiera comparación. Sin duda, el Frente Oriental fue 10 veces, 20 veces, 100 veces más hombres, más combates, líneas de frente más extensas. Es el ejército soviético, el Ejército Rojo, quien derrotó a la Alemania nazi. Y sus aliados, no olvidemos que oficialmente, Rumanía, Finlandia, Italia y España enviaron tropas, lo cual es suficiente. Una vez que tienes a tus soldados uniformados combatiendo, eres parte de la guerra según las normas internacionales. Así que todos estos países están oficialmente con Alemania. Absolutamente. Después de la victoria de Kursk, el Ejército Rojo avanzó hacia el oeste, como mencionaste, para liberar tanto las repúblicas soviéticas como otros países europeos. Lo interesante es que Ucrania fue completamente liberada en 1944, así que hubo muchísimos desafíos que tuvieron que superar para avanzar hacia el oeste, liberar Europa y llegar hasta Berlín. Los nazis establecieron un brutal régimen fascista en Austria, Albania, Bélgica, Noruega, Polonia y Francia. Hasta estos países fueron alemanes, the Axis forces. And of course, the liberation of Europe came. Por supuesto, la liberación de Europa tuvo un coste muy alto. ¿Podrías centrarte un poco en la liberación de
Este es un tema muy trágico, por supuesto, pero creo que es uno muy importante. Los campos de concentración, porque sé que este año se celebró un acto conmemorativo en Polonia y solo se invitó a determinados países. Así que creo que para hacer justicia debemos dedicar algo de tiempo a destacar la liberación de, por ejemplo, Auschwitz. Voy a hablar sobre la importancia de esto en el contexto de la terrorización en Europa. Well, yes, this is also another Bueno, fascinating topic. sí, este es también otro tema fascinante. Has mencionado la mayoría de ellos, Auschwitz. ¿Qué sabía la gente sobre ello en aquel momento? Ahora, ya sabes, hay un museo y los niños van y se conoce como un campo de exterminio donde cientos de miles de personas fueron quemadas vivas y asesinadas. Había judíos y también otros. Pero, ¿qué sabía la gente sobre ello en aquel entonces? Algunos historiadores, incluidos algunos de mis colegas, han escrito libros sobre el tema, intentando descubrir la historia de Auschwitz. Y hay que admitir que el presidente Roosevelt y Churchill lo sabían ya en 1942. Lo sabían, y hubo personas que dijeron, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué no al menos Walter Laqueur escribió un libro fantástico sobre esto? Walter Laqueur wrote a fantastic book about this. And he asks the question, why didn't Y él hace la pregunta, ¿por qué no bombardearon las vías del tren? ¿Por qué no intentaron detenerlo? Y la respuesta es que no lo hicieron. No era una prioridad. Hablé con muchos alemanes, lo sabíais. Estudié en Alemania, viví en Alemania. Tengo muchos amigos alemanes. Y me dijeron que durante la guerra no sabían nada al respecto. Lo único que sabían era que la gente estaba siendo trasladada. Traían trabajadores rusos, mujeres ucranianas trabajaban en los campos, los judíos eran llevados a algún sitio. Esas personas se iban a otro lugar. Todo el mundo se movía de un lado a otro. Sabían que la gente estaba siendo trasladada, pero no sabían que estaban siendo asesinados sistemáticamente. but they didn't know they were being systematically killed. And I believe them, at least publicly, this was not. Y les creo. Al menos públicamente, esto no se divulgó. Pero los líderes sí lo sabían. Roosevelt lo sabía, Churchill lo sabía. Y el público en general no sabía nada. Quiero contarles otra cosa que es importante y cuando tengo ocasión lo digo. Hice investigaciones en los archivos nacionales en Washington y los archivos en los que trabajaba trataban sobre Suiza. En Suiza, como todos sabemos, hay un centro de la industria química y hay una empresa que fue disuelta después de la guerra, llamada IG Farben. Esta era una empresa química, mana, y ellos eran los que producían gas para Auschwitz, gas noso. Producing gas for Auschwitz, poison gas. And I looked at the documents of IG Farben Y revisé los documentos de IG Farben en archivos estadounidenses, en los expedientes sobre Suiza. Y lo que encontré fue absolutamente extraordinario. Bueno, ya veremos por qué. Había una lista de propietarios y accionistas de esa empresa, y había muchos estadounidenses en ella, pero sus nombres estaban tachados. No se podían ver los nombres, algún sensor simplemente los había cubierto con tinta negra. Pero estaban ahí, eran los propietarios, y no persona en mí que estaban produciendo. Hay otro libro llamado Suiza y el secreto de Alemania, lo que significa que los aliados no bombardearon Suiza. Meaning that the Allies didn't bomb Switzerland. It was a very convenient place to produce military personnel. Era un lugar muy conveniente para producir material militar, que efectivamente produjeron y lo suministraron a Alemania, y ni siquiera fueron bombardeados. Por lo tanto, el gas para Auschwitz fue fabricado en Suiza Farben con inversores estadounidenses. He aquí el hecho. El Ejército Rojo lo liberó y no podían creer lo que veían. Fue algo devastador. Lo mismo ocurrió en Belsen. Yo vi y existen los vídeos. Cualquiera puede verlos. El ejército estadounidense, Rentram y Fiat exhaustos, cuerpos de personas moviéndose con uniformes sexuales. Es muy conmovedor. Realmente es difícil verlo sin lágrimas. It's really hard to watch without tears. Absolutely, and I think it is so tragic that Absolutamente. Y creo que es tan trágico que, aunque sea una parte terrible de la historia, sigue siendo importante enfatizar qué ocurrió y cómo se liberaron estos campos de concentración.
Es una parte realmente trágica de la historia, que no debe ser olvidada y, por supuesto, nunca debe repetirse. Pero creo que para que esa memoria permanezca, es importante ayudar a que la gente aprenda más sobre esto y educar al mayor número de personas posible, para que puedan saber lo que realmente sucedió. Creo que este es un tema verdaderamente fascinante y es muy difícil cubrir los puntos principales en una hora. Así que, sin duda, espero volver a conectar contigo y aprender de ti. Dr. Brovkin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación increíblemente interesante e importante. Muchas gracias. No, ha sido un placer para mí. El 80º aniversario de la gran victoria de la Unión Soviética y sus aliados sobre el fascismo es un hito en la historia de la humanidad que nunca debe ser olvidado. Para nuestros espectadores, si aún no lo han hecho, visiten el canal de YouTube del Dr. Brovkin para ver más videos interesantes sobre política e historia. Es uno de mis canales favoritos en estos días. Dr. Brovkin, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.